Secretaría ha recibido un documento proveniente de la Secretaría Técnica, del secretario técnico, don Rodrigo Bermúdez, mediante el cual hace llegar a esta Secretaría propuestas y recomendaciones de la experta lingüista señora Claudia Poblete, el que ya fue remitido al WhatsApp de la Comisión. Esa es toda la cuenta, señora coordinadora. Muchas gracias, secretario. Tiene la palabra el coordinador Jorge Abarca. Gracias, señora coordinadora. Buenas tardes a todos, a todas los que nos ven, los que están presentes también hoy día en el Congreso. Como habíamos indicado en la última sesión, el texto que fue aprobado por esta comisión fue enviado, remitido a la asistencia técnica para que doña Claudia Poblete, experta en lingüística, pudiese hacer un informe en relación a esto, el cual se encuentra en sus correos para la deliberación y votación o aceptación o rechazo de ese informe. Entendemos que en este espacio que hoy día tenemos, que ya es el último porque esta comisión por el reglamento se extingue mañana, debería resolver esta última etapa con todos los presentes a través de una votación. Por lo tanto, dado ese escenario, damos la palabra a quienes quieran opinar en relación a este informe emitido por la experta Claudia Poblete. Se otorga la palabra. Señor coordinador, le sugiero a lo mejor una breve explicación del texto para los efectos de iniciar el intercambio de ideas. Si así me lo permiten, en la primera, estoy compartiendo pantalla, en la primera columna, la de mano izquierda, está el texto original tal cual fue aprobado en la sesión 10 de fecha 27 de mayo pasado. La capa 1 corresponde a una revisión de sintaxis, gramática y ortografía, en la que solo hay una referencia a la incorporación de artículos, la y las, y al uso de minúscula en la expresión derechos humanos, y la en respecto de igualdad y libertad. Luego, la segunda capa ya es la revisión de estilo. Esto en concordancia y en consonancia a los acuerdos ya adoptados en la Comisión de Armonización respecto del uso del lenguaje, y que básicamente también se ve reflejado en el uso de los artículos y en el inicio de la tercera estrofa. Y la capa del lenguaje claro, no hay ninguna observación. No es que no se haya hecho el trabajo, sino que no hay ninguna observación, ya que la Secretaría Técnica, a través de su experta señora Claudia Poblete, ha considerado que el preámbulo aprobado por esta comisión cumple a cabalidad con el lenguaje claro, por lo tanto no tiene ninguna observación. De tal manera que, haciendo un breve resumen, respecto a la sintaxis, gramática y ortografía, tenemos las propuestas en rojo de la segunda columna y del estilo, las propuestas en rojo y hechuradas de la tercera columna, capa de estilo. Eso es todo lo que esta Secretaría puede informar. Gracias, señor coordinador. Gracias, señor secretario. A mí me gustaría, antes de partir con las palabras, poder leer el texto con todas las modificaciones para, si usted pudiera leerlo, de tal manera que tengamos claridad de cuál es el texto final que está proponiendo con todos los cambios hechos. Gracias, señor coordinador. Me voy a permitir dar lectura. El texto quedaría de la siguiente forma: nosotras y nosotros, el pueblo de Chile, conformado por diversas naciones, nos otorgamos libremente esta Constitución,
acordada en un proceso participativo, paritario y democrático. Considerando los dolores del pasado y tras un estallido social, enfrentamos las injusticias y demandas históricas con la fuerza de la juventud para asumir esta vía institucional a través de una convención constitucional ampliamente representativa. En este contexto, hemos decidido mirar hacia el futuro con esperanza y cambiar nuestro destino sin importar el origen, la condición o las creencias de cada cual, para construir una sociedad justa, consciente de su relación indisoluble con la naturaleza, amenazada por la crisis climática que promueva una cultura de paz y diálogo con un compromiso profundo por los derechos humanos, la justicia, la igualdad y la libertad. De esta manera, en ejercicio del poder constituyente, adoptamos la siguiente Constitución Política de la República de Chile. Terminada la lectura, señor coordinador. Gracias, señor secretario. En razón de este documento final, se abre la palabra para las opiniones de todos y las convencionales. Un segundo, perdón. Yo creo que sería bueno, independientemente que ya hemos leído el texto con las modificaciones que introdujo la señora lingüista, sería bueno que ella nos explicara el fundamento de las modificaciones, porque nosotros las podemos tener una visión de ello, pero puede que la visión que tenga la proponente sea distinta, ¿me entiende? Entonces, para ver exactamente que estamos hablando el mismo lenguaje. Yo creo que sería bueno primero que ella explicara y después nosotros podemos interlocutar, es mi opinión. Bien, entiendo que es una propuesta que podría aplicarse después de las palabras. Bueno. ¿Puede ser? Tiene la palabra Jorge Baradit. Muchas gracias. Buenas tardes a la mesa, Adriana, Jorge, a mis compañeros y compañeras de la comisión. Parece que en la comisión de preámbulo no escribíamos tan mal, porque no hay tantas correcciones de estilo y eso me alegra. La leo, no cambia el sentido, no cambia el fondo, se hacen un par de énfasis. Me gusta que se hable de la justicia, la igualdad y la libertad, si bien es una iteración que a alguien le pudiese incomodar, me parece que le da énfasis a cada uno de los conceptos y no lo convierte en una simple enumeración. Y llamo a todos a enamorarse de este texto. Todos teníamos una idea de texto en la cabeza cuando entramos, todos llegamos con un texto diferente cuando ingresamos a la comisión, todos nuestros preámbulos se explotaron en el aire y los rearmamos entre todos con diálogo. Nadie está completamente contento y nadie está completamente triste. El acuerdo se trata de encontrar un punto en común, no ganar, no ponerle el pie encima al otro, no instalar lo que yo quiero, sino llegar a un punto en común donde quizás ninguno esté del todo conforme, pero todos nos veamos de algún modo en algún punto en este preámbulo. Yo le quiero dar las gracias a esta comisión por el resultado. Lo he lanzado a redes sociales, a grupos, a conocidos y en general la gente se emociona. Y ve ahí nítidamente una idea de una sociedad mejor, que es lo que estamos buscando. Por mi parte, yo apruebo esta armonización. Muchas gracias. Gracias, convencional Baradit. Mario Vargas tiene la palabra. A María José Oyarzún. Es que no lo veo aquí porque está compartido el texto, pero por eso no veo las palabras en el Zoom. María José Oyarzún. Y después Mario Vargas. Bueno, perdona, María. María José Oyarzún. Ya, no, yo de acuerdo también con lo mencionado por Jorge, pero a mí de verdad que me gustaría escuchar por qué no puede ir con ello y va en contexto. Entiendo las minúsculas, entiendo que se hayan bajado o sea, que no existan, no se tome como el texto de mayúsculas con, por ejemplo, derechos humanos, pero me gustaría escuchar la explicación, tanto para aprender como para también entenderla, y
Y yo desde ya digo que apruebo las modificaciones. Yo sin duda sé mucho menos que la experta lingüista, por ende ahí puedo entender por qué se producen los cambios, así que me gustaría escucharla. Pero menciono que me parece bien, digamos, las correcciones. Gracias, María José. Mario Vargas, ¿tiene la palabra? Sí, estimados coordinadores, Jorge, Adriana, un saludo también a mis colegas convencionales. Lo estamos echando un poco de menos, pero ya vamos a estar por ahí esta semana. Bueno, no hay ningún cambio en el primero, en el segundo ni el cuarto párrafo. Eso es un muy buen indicador, ¿ya? El tercero siempre nosotros fue parte de nuestra discusión y fue parte de que sí teníamos que pulirlo un poco más. Yo estoy muy de acuerdo con el conector que coloca la profesional que conecta el segundo párrafo con el tercero, que manifiesta en vez de con ello en este contexto. Yo estoy súper conforme con eso. Creo que también era una de mis inquietudes, porque después viendo la totalidad del texto me quedó esa duda. Y eso está respondido justamente en esta propuesta, porque esta es una propuesta que tenemos que decidir. Y bien, los conectores, los artículos están muy bien posesionados dentro de este tercer párrafo. Yo estoy de verdad muy contento con lo que hemos logrado. Quizás no es lo que todos queríamos, pero es el consenso de lo que fue el producto de muchas horas de trabajo. Y eso me tiene conforme y contento. Así que también aprovecho a saludar a cada uno de ustedes, compañeros, que propuso algo que obviamente creemos nosotros que va a pasar. Te va a tocar a ti. Que va a pasar el pleno, y eso estamos muy confiados nosotros. Obviamente ya dentro del colectivo, de mi colectivo, también estoy haciendo esa bajada para que tengamos ahí 2/3 potentes para ratificar un texto tan trabajado por todos nosotros. Así que muchísimas gracias, compañeros. Yo estoy de acuerdo con la propuesta de nuestra profesional en la sintaxis. Gracias. Gracias, Mario Vargas. Está la convencional Elisa Loncón pidiendo la palabra, y también está nuestra experta Claudia Poblete, a quien le podemos dar la palabra, si permite, a ella primero, antes de seguir con las palabras de los convencionales, ¿les parece? Claudia, bienvenida. Muchas gracias por la propuesta entregada. Estamos aquí conversando, como ha sido el espíritu de esta comisión, sobre todos los aspectos que ello involucra. Quisiéramos saber tu opinión técnica en relación a esta propuesta para que los y las convencionales pudiésemos tener la información necesaria para decidir. Gracias. Bien, buenas tardes. ¿Me avisan si se escucha bien? Perfecto. Ya, lo primero, excusarme porque no tenía idea de esta convocatoria, pero así es que estoy en la universidad, en el patio en estos momentos, ¿ya? En una sala. Bien. Voy a explicar y si hay alguna consulta, por supuesto, disponible. Lo que está, en lo que está proyectado, en la columna que dice texto original, está el texto que yo recibí tal cual. En la capa 1 aparece en color azul el texto que no se tocó, es decir, está el texto tal cual lo recibí del original, puesto que no tengo observaciones desde el punto de vista de ni gramatical, ni ortográfico, ni sintaxis, ni redacción, que es lo que se ve en la capa 1, ¿ya?
Solo eso pasa con el primero, segundo y tercer párrafo. En el párrafo tercero, en el que dice con ello, ahí sí tengo observaciones que son de la capa 1 y de la capa estilo. Voy a explicar. De la capa 1 son aspectos de forma, aspectos ortográficos, aspectos de redacción que responden a los usos, ¿cierto? Y a las instancias que norman esos usos para el español. Según eso, si nosotros decimos el origen, la condición o las creencias, es decir, repetimos el artículo para cada una de esas partes para que nos quede un texto coherente, y luego al final, si ustedes se fijan, dice la justicia, igualdad y libertad, la justicia, la igualdad y la libertad. Ya hay una tendencia a suprimir los artículos, pero eso es más bien en el ámbito publicitario. Si podemos tenerlo en un texto completo, la idea es siempre que vaya, ¿cierto?, el sustantivo con su artículo respectivo. Eso como propuesta, y además hay una propuesta, si ustedes se fijan, después de cada cual, ¿cierto? Hay un punto y coma que se reemplaza, ¿cierto?, por una coma, porque es lo que corresponde de acuerdo a las normas de puntuación, no un punto y coma. Y en ese mismo párrafo yo les hago una sugerencia perdón, y me falta el tema de los derechos humanos, que los nombres propios van con mayúscula, derechos humanos es un sustantivo común, un nombre común, por lo tanto corresponde que vaya con minúscula. Esos son los cambios que se proponen en esa capa. Luego, en la capa estilo, donde se pretende que el texto tenga mayor coherencia, que se pueda leer y entender de mejor manera, y que las partes que están ahí puestas sean consistentes dentro del texto, hay una propuesta que yo hago que tiene que ver con suprimir el con ello y cambiarlo por en este contexto. ¿Por qué? Voy a explicar. El con ello implica que yo estoy haciendo referencia a algo anterior, puntual. Si lo inicio en este párrafo con ello, puedo referirme a todo aquello que dice en la primera parte o en la segunda parte, o sea, nos queda ambiguo. ¿Qué es con ello? ¿Qué es ese ello? Son nosotros y nosotras, el pueblo de Chile, son los dolores del pasado, del estallido social. ¿Qué es eso con ello? Entonces yo lo agrupo como en este contexto, es decir, considerando todo lo que hemos dicho en este primer párrafo, en este segundo, ¿cierto? Todo este contexto histórico, ideológico, etcétera. Todo ese contexto hemos decidido mirar. Es decir, eso es mucho más preciso que decir con ello. El con ello es cuando yo hago referencia a algo que dije inmediatamente antes. Si yo digo, voy a suprimir los discos PARE, estoy inventando. Con ello pretendo optimizar el tránsito. ¿Se entiende? Es decir, lo dije justo antes. No es un marcador que a mí me sirva para iniciar un párrafo. ¿Ya? Entonces, por eso hago esa propuesta. Y creo que esa es toda la que hago en esa capa. Voy a cambiar eso. Y yo no estoy proyectando, no sé si hay algo más abajo. Si se puede avanzar No hay nada más abajo. No. Si el mayor cambio está en este párrafo, que creo que se interpreta mejor el sentido de lo que quieren decir en este contexto que con ello. No sé si ahí respondo algunas dudas o preguntas. Muchas gracias, Claudia, por esta explicación. No sé si hay preguntas de los convencionales en relación a lo que ha expuesto la experta. Elisa Loncón tiene la palabra. Bueno, saludarles, estimados y estimadas compañeras convencionales, igual a los que nos están siguiendo por las redes, y también a los lamien del Guaymapu y de todos los pueblos. Nos están quedando pocas sesiones, y esta es una de las últimas que nos corresponde en nuestra comisión. Agradecerle a la colega Claudia Poblete por su trabajo en esta redacción del español.
sin duda son muy importantes las precisiones que ella hace. Además, porque nosotros hemos organizado este preámbulo y en ese párrafo anterior justamente tenemos lo que es el contexto histórico actual. Entonces, y después cuando coloca, y en este contexto me parece bien esa acotación, como al mismo tiempo acompañar a estos sustantivos con este artículo, con el uso de artículos definido, ¿no?, que habla de la igualdad, de la justicia. En el español se usa el definido cuando uno conoce el sustantivo, la palabra, ese sustantivo uno lo conoce. Cuando es indefinido es cuando es algo que no está conocido. Y aquí asumimos de que en este proceso nosotros conocemos de igualdad, de justicia, por eso que la demandamos. Entonces, yo estoy de acuerdo con sus observaciones, Claudia, y también estoy de acuerdo con el trabajo que se realizó. Yo he recibido también algunas críticas respecto a nuestro preámbulo y lo he defendido. Y dentro de las críticas que me han hecho es que aquí no va la plurinacionalidad. Y yo he respondido de que con el lenguaje uno puede decir las cosas de diferentes maneras. Y no hablamos del concepto de plurinacionalidad, pero aquí hablamos de que estamos hablando de Chile conformado por diversas naciones. Y eso es plurinacionalidad. O sea, decirle a quienes nos están escuchando de que no es cierto que no hemos incorporado el concepto de plurinacionalidad. Lo incorporamos en el español con esta palabra de las diversas naciones. Lo mismo para la democracia, que no hablamos de la democracia como el sustantivo, pero aquí nosotros hablamos de que venimos este proceso participativo y democrático. Lo hablamos como proceso democrático, porque tampoco la democracia es algo estático, porque nosotros a través con la nueva Constitución estamos modificando, ampliando la democracia con la democracia participativa, paritaria, comunitaria. Entonces están los conceptos y no estáticos, sino en el proceso, ahí estaría democracia. Por esa razón yo estoy de acuerdo con las observaciones realizadas y también doy cuenta de los comentarios que he recibido. Otro comentario que he recibido es que tiene poca inspiración, es poco inspirado. Y yo le he dicho, tuvimos dificultad, llegamos al punto de votar palabra por palabra y es lo que logramos en términos como colectivo y no es un logro menor, sino que lo dejamos en el espacio más racional, porque cada palabra y concepto que está acá tiene una historia. Entonces, lo de la emoción le pondremos, no seguro, con la entonación y el corazón cuando tengamos que hablar de esto. Así que muchas gracias. Gracias, Elisa. Jorge Maravilla y luego Luis Barceló. Sí. Perdón. Gentilmente Jorge me ha cedido la palabra, había hablado antes. Primero que nada, sí, estoy muy de acuerdo con las precisiones, con las observaciones, con los cambios que usted ha hecho. Le dan más sentido y más fuerza a todo el texto, especialmente cuando habla de la igualdad, de la libertad, de la justicia. Son conceptos. Si habláramos de la otra forma, justicia, igualdad y libertad, pueden parecer simplemente una enumeración. Así que eso me parece lo que más ha aportado. Pero tengo una duda, porque en algunas partes hablamos en singular y en otras en plural. Por ejemplo, dice, en este contexto hemos decidido mirar hacia el futuro con esperanza y cambiar nuestro destino sin importar el origen, la condición o las creencias de cada cual. Cuando hablamos del origen y la condición, estamos hablando en singular. Cuando hablamos de creencias, estamos hablando de las creencias en plural. Entonces, ahí yo tengo una duda, que debe deberse a la falta de conocimientos míos, en lo más probable, pero apunto a lo siguiente.
el origen a veces no es el origen a veces son los orígenes, tal como de alguna forma lo ha insinuado ya la convencional Loncón. ¿Me entiende? Cuando hablamos de la condición, a veces no es la condición, sino que son las condiciones. ¿Me entiende? Entonces, mi pregunta es si es pertinente hablar, ya que se hizo el cambio de la creencia a las creencias, no hablar del origen, teniendo presente las distintas fuentes de origen que cada cual puede tener, cada sujeto individual o colectivo. Esa es más o menos la pregunta. Gracias, Luis Barceló. Vamos a hacer las preguntas y luego responderá Claudia en su momento. Jorge Baladí. Hola Claudia, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu trabajo, nos encantó. Quizás para aventurar un comentario, no una respuesta, porque eso seguro lo harás tú, es que las personas tenemos un origen, pero las personas podemos tener muchas creencias y también podemos tener un conjunto de creencias, quizás. Quizás por ahí lo veo yo. Mi pregunta es, ¿nos podemos dar la licencia literaria de poner derechos humanos en mayúscula o sería derechamente un error, consideras tú? Buscando darle un rizo al rizo nomás, de quizás darle un poco más de énfasis. Sabes que es más bien una pregunta, ni siquiera una propuesta, pero te la dejo ahí. Muchas gracias por tu trabajo, de verdad. Gracias, Jorge. ¿Hay más preguntas para Claudia? Claudia, tienes la palabra entonces. Ya. Voy a responder. Si se me va alguna pregunta, me dicen, porque estoy acá sin... Pero bueno, la primera pregunta, la respuesta es la siguiente. Yo trabajo, ¿cierto?, con el texto y la intervención mía es mínima. ¿En qué sentido? Mínima, y por eso mismo lo hice en capas, es decir, cosas que deben hacerse por tema de ortografía, de sintaxis, de redacción. Y aquella consulta que me hace de decir las creencias, ¿verdad? Creo que ahí hay un texto que yo respeto, que ustedes construyeron. Otra cosa es lo que yo podría hacer. O sea, a mí, por supuesto, me gustaría que fuera todo en singular o todo en plural, pero no sé si para ustedes sería un aporte que yo les dijera, pongan las creencias, los orígenes. No sé si me explico. Creo que ahí hay un tema más bien de trasfondo ideológico que yo tengo que respetar, salvo que ustedes acuerden y decir, no, bueno, vamos a hacerlo todo en singular o todo en plural. ¿Por qué? Porque si yo dijera, lo voy a cambiar todos en las creencias, los orígenes, me van a decir, no, es que es un origen, no, es que es una creencia. Entonces yo respeto el texto que ustedes me entregan y a partir de eso hago las correcciones que son necesarias, independiente de lo que a mí me gustaría o como yo lo redactaría. No sé si respondo a la pregunta de... Sí, me responde, no se preocupe. Yo también lo pensé así, ¿me entiende? El tema es que en cuanto a las creencias, el concepto es bastante subjetivo, porque podemos tener creencias religiosas, podemos tener creencias políticas, podemos tener creencias de cosmovisión, podemos tener todas, pero en los orígenes sucede lo mismo. Pero no voy a entrar en cuestionamiento porque ya está definido y, como usted dice bien, es posible que se entiende que pueda haber una alteración del mandato que le hemos dado. ¿Me entiende? Eso nomás, muchas gracias. En ese sentido yo he sido lo más respetuosa del texto y por lo mismo también lo he hecho metodológicamente en capas, porque entiendo que hay cambios que son más generales y hay otros que responden a otras motivaciones que son válidas, por supuesto, pero que a mí no me compete tomar. Ahora, con respecto a la otra pregunta, que era de las mayúsculas. Bueno, esto fue un tema bastante debatido en la otra comisión. Sin embargo, lo que yo les tengo que decir es lo siguiente. Las mayúsculas en español no son para darle importancia a las cosas. Las mayúsculas no tienen la función de darle más o menos importancia a las cosas del mundo, ¿ya? A las cosas a las cuales las palabras hacen referencia.
No porque yo ponga casa con mayúscula es porque la casa es más importante, y si pongo, estoy haciendo un ejemplo, si digo pongo departamento con minúscula es porque el departamento es menos importante. Las mayúsculas no tienen esa función en la lengua. Las mayúsculas están restringidas para los nombres propios, De hecho, la tendencia es cada vez mayor a dejar las mayúsculas exclusivamente para esos usos. Por eso que derechos humanos es un sustantivo común y debe ir con minúscula. Y otra cosa que también les puede servir para la discusión, pero recuerden que hay licencias, por supuesto, como decía, convencional, literarias, pero siempre tenemos que distinguir desde la lingüística lo que son los textos literarios, ¿verdad?, de lo que son los textos funcionales. Los textos literarios se escapan a todas estas recomendaciones que yo puedo hacer, porque precisamente ahí lo que prima, ¿cierto?, es la función poética, la literaria, ¿cierto?, la creatividad, etcétera, y tienen otro fin, ¿verdad?, entre ellos el estético. Pero los textos que cumplen una función en la ciudadanía, que cumplen una función social, los textos que yo debo entender para hacer cosas en la vida cotidiana, es decir, que cumplen funciones, se rigen por otras normas, ¿verdad? Entonces ahí sí tenemos que ser muy precisos, tenemos que ser, no tener ambigüedades, y tenemos que tratar de ceñirnos a las convenciones que tenemos para entendernos. Y en ese sentido, la respuesta es no, desde el punto de vista gramatical, lingüístico, ortográfico, no hay una razón para que esa palabra vaya con mayúscula, insisto, porque la mayúscula no le va a dar más importancia a un tema. Eso. No sé si respondo la pregunta. Sí, muchas gracias, Claudia. No sé si hay más preguntas. Se da la palabra para preguntas para resolver en relación a la propuesta elaborada por Claudia Poblete. No hay más preguntas. Agradecemos, Claudia, tu presencia acá. ¿Hay preguntas? No, podemos comentar también. Si en este espacio, tal vez de esa reflexión salga una pregunta. Entonces, si quieres tomar la palabra. Tiene la palabra Carolina Videla. Ya, muchas gracias, muy buenas tardes a toda la comisión. Espero que hayamos tenido también una nutrida jornada nacional de liberación y de difusión del texto borrador. Entiendo que la mayoría estuvimos en distintos lugares de nuestros territorios, así que venimos con las pilas cargadas para esta semana también. Saludar a Claudia Poblete, no nos conocemos personalmente, pero me encanta el trabajo que desarrollas, y también quiero agradecer las observaciones y propuestas que haces, independiente del texto, pero la aproximación y las referencias que tú haces, entiendo que tienen el fin es mejorar, ¿cierto?, y hacer de un texto que esté libre de cualquier error gramatical o interpretativo también. Así que quería agradecer aquello, y también sin ánimo de pretender estar a su altura, Claudia, pero sí corroborar tal vez respecto a lo que señalaba cuando son sustantivos comunes, ¿no?, que efectivamente al ponerlo en mayúscula eso sería efectivamente una falta en la redacción, y creo que espero que sea muy bien acogido por la comisión. Eso, quería saludarla y darle las gracias. Que esté muy bien. Gracias, Carolina. Mario Vargas tiene la palabra. Sí, bueno, ya había dado mi opinión en relación al texto. Creo que me hace mucho sentido porque voy a llegar con un texto también un poco más definido frente a las críticas que me podrían hacer mis colegas profesores, así que ustedes saben que los profesores los criticamos mucho en relación a lo que nosotros ejercemos y hacemos. Pero sí quería darle las gracias a Claudia por su trabajo, por su preocupación de poner ojo en lo que estábamos haciendo.
y decir que parte de su aporte también va a quedar en la historia. Así que muy, muy agradecida, Claudia, por eso, ¿ya? Creo que es importantísimo gente que tiene una mirada desde fuera de nuestra comisión y que tiene una practice dentro de lo que es la sintaxis, los pudiese haber hecho este aproximamiento de lo que es un texto un poco más limpio en relación a lo que es la redacción y lo que es la sintaxis. Así que muy contento, agradecido por tu labor y bueno, esperamos de que sea un texto también, como decía en algún momento alguien, recitado por todos los niños y niñas de Chile. Gracias, María Vargas. María José Oyarzún. Sí, yo agradecer el trabajo de Claudia y mencionar que se está discutiendo dentro de la mesa de la CC la posibilidad de las enmiendas, ¿no? Yo quisiera, yo no sé si, o sea, si podemos decirle, porque tengo la impresión de que hay varios y varias, o varios colectivos que están tal vez con la idea de que puedan existir algunas enmiendas, yo no sé si a párrafos o finalmente podría llegar a quedar una enmienda general. Pero nosotros hemos pasado por un proceso que me parece muy necesario, que es que el texto que aprobamos el día jueves fue revisado y armonizado el día viernes, y fue este lunes, digamos, que sé yo, pasado por un proceso de revisión de una experta lingüística. Entonces, me parece que si se va a generar cualquier modificación, debería ser un criterio el que tenga este tipo de revisión también. O sea, que pase por un proceso de armonización si es que va a existir una enmienda y que pase por una revisión de una experta lingüística. Eso sí, podría llegar a significar, ¿verdad?, que después se vote completo el texto armonizado y revisado. Lo digo porque me urge eso. Creo que, bueno, aún no sabemos si van a existir enmiendas o no, si esas enmiendas van a ser al párrafo o van a ser enmiendas completas al texto, pero a mí me gustaría que si algo así llegase a quedar, tuviésemos la posibilidad de que el texto que quedara pueda pasar por este mismo sistema de revisión. Y no sé si está contemplado eso en los tiempos. Me gustaría que esto llegara a la mesa, coordinador o coordinadora, si fuese posible, estas inquietudes, porque si no hay, por supuesto, enmienda, da lo mismo, porque tenemos obviamente un texto que está revisado en dos etapas, pero si hay enmienda, ya sea general o hay enmienda en particular a los párrafos, me gustaría que también pasaran por ese proceso. Gracias, María José. Bueno, veo que es un saludo al trabajo de Claudia y preguntas. Voy a responder primero lo que dice María José. María José, y para todos en realidad, lo que esta coordinación entiende como proceso finaliza mañana con la extinción de esta comisión, porque el trabajo que realizamos se completaría en el cronograma propuesto el día de mañana. Otra cosa es que la mesa esté hoy día deliberando y reflexionando sobre unas alternativas la cual tú mencionas, que hayan o no hayan indicaciones, que existan o no existan votaciones separadas o como bloque. Todos esos elementos están hoy día conversando, entendemos. Mientras no haya una opinión oficial, nosotros seguimos como coordinación el camino que hemos propuesto desde un comienzo. En relación a el hecho de que este trabajo se tenga mañana, o sea, la comisión ya no deje de funcionar mañana, eso solo puede ser modificado a través de una modificación del reglamento, que nuevamente tiene que ver con el Pleno. Entonces, todos estos elementos que son en realidad bastantes posibilidades dentro de un escenario que hemos provocado nosotros mismos, por cierto. El hecho que nosotros hayamos entregado este preámbulo 3 o 4 días antes, no el mismo día, ni siquiera horas antes de que terminen los plazos, como ha sido la acción permanente de la convención, que está trabajando siempre casi al límite de los tiempos y de las fechas que nos hemos propuesto,
ha dado una reacción que creo que es normal, digamos. Pasamos a tener 15 opiniones en relación a un preámbulo, a tener 154 opiniones y a las horas ya teníamos millones de opiniones, porque esto fue difundido por todos lados. Por lo tanto, vamos a tener tantas opiniones como quienes hoy día conocen este preámbulo. Y en ese sentido, la coordinación está consciente de que pueden haber muchas opiniones, pero creemos que lo conveniente es seguir con este programa, con este cronograma propuesto, y si algo cambia en el futuro, tomaremos la medida de las decisiones que el Pleno, que es el soberano, defina. Hasta ahora solo tenemos claro que mañana esta comisión deja de funcionar porque ha cumplido su mandato. Lisette, tiene la palabra. Sí, muchas gracias. Bueno, volviendo un poquito... disculpa, María José. Es que no, es solo porque no es esa la pregunta, no es si dejamos de funcionar o no, es si después del Pleno, cuando ya se vote, solamente si después del Pleno, o sea, si en el Pleno se permiten indicaciones, ya sea al texto general o al texto particular, mi pregunta es si ese texto que pasa por el Pleno va a ser armonizado y también pasado por una expertise lingüista, en el caso de existir indicaciones, porque en el caso nuestro ya está pasado por esa etapa, pero, y no digo que lo hagamos nosotros o nosotras, porque eso no lo hicimos nosotros o nosotras, sino que en el caso de que se haya votado, se vayan votado un texto con indicaciones, con enmiendas, entonces eso pasa a ser armonizado y pasa a ser revisado, esa es mi consulta. La respuesta es sí, María José. No, esta comisión. La respuesta es, en las actuales condiciones, el proceso implica que después de la votación del Pleno pasa a armonización. Eso es lo que nosotros hoy día entendemos es el reglamento. Así que, de todas maneras, esa preocupación de que pase a armonización está contemplado en el proceso de entrega y aceptación del preámbulo. ¿Ok? Lisette. Gracias, Lisette, por la paciencia. Sí, muchas gracias. Bueno, la verdad, como decían antes, volviendo un poco, ya que esta discusión creo que excede un poquito de lo que estábamos viendo con respecto a los comentarios de Claudia, a la sugerencia. Yo en primera instancia mencionar que, claro, una de mis primeras aprehensiones era el con ello, cambiarle por el en este contexto. Sin embargo, después de la explicación me hace mucho sentido, así que también ahí agradecer, porque también creo que llega a fortalecer un poco y hacerlo menos ambiguo en cuanto al tercer párrafo, que por cierto yo creo que para ninguno de nosotros fue llamativo que la mayoría de las sugerencias fueran al tercer párrafo, precisamente porque fue uno donde suscitó muchas dudas y harta discusión precisamente por esos elementos, así que hayan agregado ahí creo que también llega a darle más coherencia, así que también de antemano muchas gracias. Y también tenía por ahí esa curiosidad que planteó Jorge en algún momento sobre las mayúsculas. Sin embargo, nuevamente con la aclaración se entiende que no es restarle importancia, sino que es la manera correcta en la que se tiene que plantear. Así que de antemano agradecer, creo que todos los comentarios llegaron a generar que sea mucho más orgánico el preámbulo que se presenta. Y se agradece el no pasar a llevar el fondo o el espíritu que tenían los mismos párrafos. Se entiende que el trabajo fue bastante cuidadoso con eso, así que solamente agradecer y nada más que resaltar su labor. Así que muchas gracias y espero que posteriormente pasemos ya a la última parte como para poder cerrar como comisión lo que respecta a este preámbulo. Solamente eso. Muchas gracias, Claudia. Gracias, Lisette. Carolina tiene la palabra. Ya, muchas gracias de nuevo. Que se me quedó algo en el tintero y es que después de todo este proceso se aprobó un preámbulo que es el que hoy día está siendo, digamos, sujeto de todos los aportes que hizo Claudia Poblete.
tengo una consulta respecto de dónde o cómo, y con independencia si va a haber o no recepción de enmiendas en el Pleno, ¿dónde se incorpora Tocopilla? ¿Y en qué momento se incorpora Tocopilla? Ese es un compromiso que esta comisión asumió en Tocopilla. Entonces, hago la consulta, o nos hago la consulta a toda la comisión. Eso, muchas gracias. Yo le voy a responder. Bueno, en relación a Tocopilla era el punto 2. ¿Quién? Sí, bueno, Claudia, primero que nada liberarte para que de esta conversación, porque agradecerte profundamente tu trabajo y felicitar por lo bien o el aporte que nos ha hecho para que este preámbulo siga mejorando. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes y cualquier duda, estoy por acá. Bueno, en relación al punto 2, era el punto 2 en realidad, lo que está comentando Carolina Videla. Entendemos, y por eso hago la pregunta al señor secretario, si esto no fue votado, pero sí fue sancionado en Tocopilla. El hecho de que la propuesta de que se firmara con Tocopilla como lugar donde se generó, es lo que se sancionó, pero no se votó en Tocopilla. Por lo tanto, esta coordinación, lo que iba a hacer hoy día, pero usted se adelantó, convencional Videla, era preguntar si era necesario votar esa situación, o nos quedamos con la sanción que fue unánime en Tocopilla en relación a eso. Así que sobre eso era la segunda parte, pero todavía no podemos ir a esa segunda parte porque tenemos que votar el informe de Claudia Poblete. Entonces dejo al señor secretario para que establezca o realice la votación. Secretario, solo un alcance, que no es que me haya adelantado, es que no está en la tabla de hoy. Por eso hago la pregunta solamente, no quiero entrometerme en el trabajo de la coordinación. Hago una consulta que me parece legítima porque no está en la tabla. Muchas gracias, señor coordinador. Vamos a utilizar el sistema de votación, la aplicación de votación en comisiones. Por lo tanto, llamo a todas y a todos a tener su teléfono, su aplicación móvil a mano. Y la consulta se refiere al informe de la Secretaría Técnica, que es el que acabamos de observar y que ha dado explicación la señora Claudia Poblete. Iniciada la votación. Me voy a permitir consultar los votos no registrados a viva voz. Don Wilfredo Bacián, ¿cuál es su preferencia? Gracias, don Wilfredo, ya votó. Doña Carolina. Gracias, doña Carolina. Don Jorge Abarca, su opción. Ya. Gracias. Han votado la totalidad de las y los convencionales que registran asistencia en esta sesión. Finalizada la votación,
se exhibirá el resultado. Señores coordinadores, por la afirmativa 12 votos, ninguno en contra, 2 abstenciones, aprobadas las propuestas y recomendaciones formuladas por la Secretaría Técnica en la persona de la señora Claudia Poblete. Terminado el primer punto al que hacía referencia usted, don Jorge. Gracias, señor secretario. Habiendo ya resuelto este primer punto, nos quedaría el resolver si esta comisión decide votar lo que mayoritariamente aprobamos de manera a viva voz en el trabajo de Tocopilla, o consideramos que el asentimiento que había en esa oportunidad en Tocopilla lo consideramos un acuerdo. Así que dejo a quienes quieren opinar al respecto. Señor Raúl Celis tiene la palabra. Gracias, coordinador. Yo soy partidario de votarlo por un tema de registro histórico, ¿no? Creo que para todos es conveniente y salvar cualquier observación que se pueda formular en el futuro. El hecho de que haya constancia de que se votó el punto y aprobó, espero, por la mayoría o por todos los integrantes de la comisión. Esa es mi opinión. Gracias. Gracias, convencional Celis. ¿Alguien más tiene la opinión? Acá. Don Luis Barceló tiene la palabra. Muchas gracias. No tuve la suerte de estar en Tocopilla, pero me parece que si se comprometieron allá con los alumnos, con los profesores, con la comunidad, para estar presentes, sería bastante poco presentable que ahora no fuésemos. Y eso más allá incluso de que la convención financie ese viaje o no, porque ese es otro punto. Incluso si no financiara, podemos seguir, hay que hacerlo nosotros mismos, pero ahora hay que ir. Gracias, convencional Celis. Lisette Vergara. Sí, muchas gracias. Bueno, yo solamente recordar, y ahí podrán corregirme si mi memoria me falla, pero yo recuerdo que cuando estábamos en Tocopilla se menciona esto, sin embargo, no tuvimos mayor instancia de deliberar o de votar, por tanto me parecería igual prudente, al igual que como mencionaba el convencional Raúl, que pudiésemos realizar una votación. No veo que haya mayor inconveniente con respecto a aquello. Por eso no sé si alguien recuerda que tuvimos esta discusión en Tocopilla, yo al menos no lo recuerdo así, por eso lo dejo de manifiesto. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor secretario. Gracias, señor coordinador. Quiero aclarar los aspectos de hecho y los aspectos de derecho de lo que se está discutiendo. En las sesiones celebradas en la ciudad de Tocopilla, que fueron, si no mal recuerdo, 5 sesiones, se adoptaron varios acuerdos, se escucharon las exposiciones y se adoptó el acuerdo respecto a la estructura que sirvió de base a las conversaciones posteriores que intentaron un texto común de preámbulo. Sin embargo, el texto de preámbulo se construye a partir de las votaciones celebradas en la sesión de 26 de mayo de 2022 en la ciudad de Santiago. Lo que a este secretario le corresponde hacer en el informe de esta comisión es señalar que el preámbulo se sancionó y se construyó en sesiones celebradas en la ciudad de Tocopilla y en la ciudad de Santiago, señalando las fechas en que ello se hizo. A eso estoy obligado reglamentariamente a hacer, por mi carácter de ministro de fe. Lo que no puedo hacer yo es
señalar que el preámbulo fue acordado en la ciudad de Tocopilla, porque eso no es así. El preámbulo se construyó en sesión celebrada el 26 de mayo en la ciudad de Santiago. Lo comunico porque eventualmente puede resultar inoficiosa la votación, por cuanto yo ya estoy obligado a señalar que el preámbulo fue votado y sancionado en sesiones, a partir de sesiones celebradas tanto en la ciudad de Tocopilla, que fueron de la sesión 2 a la 6, y en la ciudad de Santiago, que fueron la sesión 1 y las sesiones 7 a 11. Solo quería comentar eso para los efectos de poder dirigir el debate respecto a este punto en el sentido correcto. Solamente eso, señor coordinador. Gracias, señor secretario. Carolina Videla tiene la palabra. Gracias. Me parece que lo que acaba de señalar el secretario viene a reforzar lo que yo quería plantear, en el sentido de que nosotros estuvimos en la región de Antofagasta y esta comisión, particularmente en la comuna de Tocopilla, donde se destacó incluso el hecho de que ahí naciera justamente la estructura de este preámbulo y que esto debía quedar también en el registro de la historia del proceso constituyente. Entonces, para efecto de los registros, la duda que tiene el convencional Raúl Celis, que es por supuesto legítima, que debiera quedar a través de una votación, me parece que las actas de cada sesión también son material y documentación válida para todos los acuerdos o los temas que se abordan dentro de cada una de las sesiones. Por lo tanto, en lo personal, no me parecería bien que tuviéramos que someter a votación algo que se entiende un compromiso adquirido con la comuna de Tocopilla. Si hay que votarlo, obviamente lo haremos. Pero quiero dejar mi punto aquí porque este fue un compromiso. Nos sacamos fotos con la gente de Tocopilla, salimos en la prensa con la gente de Tocopilla y fue algo que se verbalizó, que se estableció con quienes están ahí. Entonces yo quisiera que honráramos ese compromiso, pero si es necesario votarlo, bueno, obviamente lo haremos. Pero quería hacer este punto. Muchas gracias. Gracias, Carolina Videla. Tiene la palabra Elisa Roncón. Muchas gracias. Una de las personas que propuso esta idea de que fuera firmado allá en Tocopilla fui yo. Y mi propuesta nació porque allá nació el preámbulo. Nosotros fuimos con una misión a Tocopilla y esa misión era instalar allá el debate para la redacción del preámbulo, y creo que fijamos algunos contenidos, fijamos la estructura y además un trabajo importante que lo terminamos aquí en Santiago, lo continuamos aquí en Santiago. No es que el preámbulo haya nacido aquí en Santiago. Allá llegamos y allá instalamos los primeros elementos que dieron finalmente cuerpo al preámbulo. Entonces, yo creo que este registro de dónde estuvimos, que tiene el secretario, sirve para decir de que el preámbulo se inicia allá y allá se gesta el preámbulo en Tocopilla, y por decisión de los convencionales, si es que esa es la votación, sugerimos de que vaya firmado en Tocopilla, por decisión de los convencionales. Y esa decisión creo que es procedente que la tomemos vía votación, siguiendo lo que dice Raúl Celis, porque además es importante para el registro formal y la historia de lo que hemos hecho, ¿no? Pero por otro lado también tenemos una palabra empeñada con la gente de Tocopilla, con los medios, y más allá de la palabra empeñada está la línea de descentralización que ha impulsado este proceso convencional constituyente. Por lo tanto, no sería contradictorio de que estuviera firmado allá en Tocopilla. Muchas gracias. Gracias, convencional Roncón. Mario Vargas tiene la palabra. Sí, darle las gracias al secretario Mario Rebolledo.
muy claro de hecho y derecho, que clarificó, y eso lo deja muy clarito. Creo sí de que nosotros hicimos camino donde no lo había, en un lugar en el cual los acogió, y donde esa gente, sobre todo en ese contexto de territorio que tuvimos en el liceo, hubo alumnos que estuvieron compartiendo y estuvieron visualizando lo que estábamos nosotros proponiendo. Y ese es un paso que dimos ahí en Tocopilla. Entonces, yo también estoy de acuerdo con Elisa, con mis compañeros, que sería muy potente como gesto de descentralización, como gesto también de potenciar una comuna que de alguna manera necesita ese impulso, como muchas de Chile, pero reflejando en ella, digamos, el impulso que le damos a muchas regiones, a muchas comunas sobre todo, que están muy olvidadas. Tocopilla, si no es por Alexis Sánchez, poco se conocería. Entonces, dar un realce tan importante y que Tocopilla sea parte también de este escrito que los acompañó, sus alumnos los acompañaron, me parece que sería muy valorable. Yo estoy completamente de acuerdo que sea así, y si hay que sancionarlo, obviamente, sancionémoslo, ¿ya? Pero fui uno de los que también solicitó que los estudiantes sean parte de este constructo, observando lo que nosotros estábamos discutiendo. Así que obviamente que soy parte de que esto también esté contemplado, esté plasmado dentro de lo que es el preámbulo. Gracias, Mario. Gracias. Yo quisiera, bueno, yo voy a tomar la palabra también. Lo que aquí se está deliberando es algo que ya estaba sancionado en Tocopilla. O sea, lo que estamos intentando hacer como coordinación es hacerlo oficial y formalmente, nada más que eso. Y eso se hace, como bien han dicho varios de los convencionales, a través de una votación. Distinto es que vayamos a firmarlo a Tocopilla, porque este documento, no sé, eso depende de la mesa y de una serie de otros resortes administrativos que nosotros no manejamos. Lo que estamos diciendo aquí es que este proceso se va a formalizar con la firma en la base de este preámbulo como creado, como naciendo en Tocopilla. Y creo que eso está absolutamente claro para todos. No he escuchado una opinión contraria. Lo que estamos haciendo es formalizando esta definición a través de una votación, solamente eso. Así que eso es lo que quería aclarar. Ruth, que tiene la palabra. Buenas tardes, coordinadores, señor secretario y a todos los colegas. La verdad es que siento que estamos redundando en lo mismo y deberíamos votar para que quede la historia fidedigna, digamos, de este proceso de la votación, quienes votaron como votamos. Lo que sí haría mención es que no es necesario que volvamos a Tocopilla a firmarlo. Creo que eso no está en discusión ni nada, no tiene sentido además. Y solo quedaría, en vez de decir Santiago, tanto de 2022, va a decir Tocopilla. Entonces, no, la verdad es que no veo ningún inconveniente respecto a eso y creo que para no seguir como redundando en lo mismo, que votáramos. Gracias, Ruth. Estamos en el mismo sentido. Adriana, tiene la palabra y luego secretario. Bueno, yo recuerdo que en una de las sesiones, no me acuerdo cuál, si la cuarta o la quinta sesión, sí Elisa propuso la idea y, bueno, todos acogimos en ese momento poder ir como un gesto, ir a Tocopilla, pero con nuestros propios medios económicos. No pedirle a la mesa ni pedirle a la convención que nosotros fuésemos a firmar a Tocopilla. Eso es lo que yo recuerdo. No sé si estoy mal, Elisa. No, hay que separar dos cosas. Una es que nosotros coloquemos Tocopilla mayo de 2022 en la decisión que estamos tomando acá.
Lo demás era posterior, dijimos, como vamos a hacer un acto solemne de entrega del preámbulo para que todos los estudiantes lo lean, etcétera, y que nosotros mismos lo podríamos costear con nuestros gastos, pero eso no tiene que ver con la decisión que vamos a tomar ahora. La decisión que vamos a tomar ahora es que el preámbulo abajo va a llevar la palabra Tocopilla, mayo de 22. Eso es. Gracias. Gracias, convencional Longo. Si es las últimas palabras, entonces tiene la palabra Lisette. Sí, muchas gracias. Bueno, primero vuelvo a insistir un poco en la memoria. Se dice que fue sancionado por la comisión. No fue sancionado por la comisión. Se señaló como idea y acá lamentablemente están estas dos cosas que se están entremezclando. Ir a firmar fue algo que comentó la convencional. Tampoco, o sea, no hemos discutido nada de eso, escapa inclusive a lo que podemos tomar como decisión acá mismo en la comisión, entonces la discusión espero que no siga yendo por ese lado. Y lo de dejar o no el nombre de Tocopilla en el preámbulo, a mí en lo personal me genera igual algo de ruido, porque si bien efectivamente la comisión sesionó allá, tampoco me parecería correcto que apareciera la firma de Santiago, pero también es bajo la lógica de que tanto el preámbulo como toda la nueva Constitución es algo que escribimos para todas las y los soberanos de todos los territorios, o de todo el territorio. Por tanto, no sé si es correcto efectivamente que señalemos un lugar particular, que por cierto, mis mejores impresiones de Tocopilla, hermoso, genial su gente, todo lo positivo, no tengo nada malo que decir del lugar. Pero esto no va en esos términos, sino que tiene que ver con la representatividad y cuál es la finalidad del texto constitucional que nosotros estamos escribiendo, y el preámbulo, al ser la primera página que van a leer, a mi juicio, debiese ya comenzar para que quede claro que es para todas las y los soberanos en cualquier lugar en el que lo lean. Solamente dejar de manifiesto mi opinión con respecto a eso. Muchas gracias. Gracias, Lisette. Jorge. Yo inicialmente apoyo, me bajan dudas ahora firmarlo, porque aparecen datos que son atendibles. Efectivamente, el preámbulo no se sancionó en Tocopilla, se terminó de hacer acá en el ex Congreso. Tampoco podemos asumir esa responsabilidad siendo que la comisión se disuelve. No entiendo tampoco una actividad no oficial, porque esto sería... ¿Cuándo? ¿Antes o después del 4 de julio? ¿Antes o después de entregado? Creo que se confunde. Me parece que es enredar un poco las cosas. Si bien todavía no tengo claro mi voto en ese sentido. Gracias, Jorge. Evidentemente, nosotros necesitamos tomar una resolución. Y creo que al menos... siendo apegado a los reglamentos, esa resolución puede dejar en claro cuál es la voluntad de esta comisión. Y creo que eso es suficiente como para tomar una votación en relación a esto, una decisión de la comisión, más allá si podemos o no podemos, en función de que este preámbulo nació en Tocopilla, se terminó en Santiago de Chile. Todos los documentos que yo conozco en este país dice Santiago de Chile. No entiendo por qué no podríamos poner Tocopilla hoy día como una situación que define una nueva etapa en este país. Pero esa es mi opinión, no del coordinador, es una opinión de Jorge Abarca. Así que le dejo la palabra al señor secretario. Gracias, señor coordinador. Muy en línea con lo que se ha señalado por varias y varios durante este último debate. En mi calidad de ministro de Fe, estoy en la obligación de señalar que el preámbulo fue acordado y sancionado en sesiones celebradas en la ciudad de Tocopilla y en la ciudad de Santiago. Independiente cuál sea el resultado de esta votación, yo estoy obligado a señalarlo, que ha sido acordado y sancionado en sesiones celebradas en la ciudad o en las ciudades de Tocopilla y Santiago. Independiente del resultado, no puedo señalar otra cosa. No puedo poner solo Tocopilla, no puedo poner solo Santiago. Tengo que poner que ha sido sancionado y acordado en sesiones celebradas
en las ciudades de Tocopilla y Santiago. Eso es, señor coordinador. Gracias, señor secretario. Raúl Celis. Sí, no, yo estoy de acuerdo con Mario, con el secretario, tiene toda la razón. Pero a lo que yo voy es que el compromiso, yo entendí, era mencionar que se había otorgado en Tocopilla y la votación yo la haría con el siguiente sentido, que es parte del preámbulo. O sea, el preámbulo son los 4 párrafos, pero incluye también Tocopilla a tanto. Yo eso lo presentaría de esa manera. No sé, Mario, qué opina, pero lo haría de manera que sea vinculante para el Pleno, si no nos va a ir mal en el Pleno. Incorporar en Tocopilla de mayo de 2022, de manera de que sea parte del preámbulo el haberse otorgado en Tocopilla. ¿Verdad? Gracias, Raúl. Lisa. Yo no tengo ningún problema que diga acordado en Tocopilla y celebrado en Santiago, o ahí hacer el ajuste nombrando los 2 lugares, pero eso no le va a quitar nada a la Constitución. Simplemente va a ser una pequeña marca que va a tener el preámbulo, dada la valoración que nosotros le dimos a ese territorio y al evento que hizo la convención allá. O sea, esa va a ser la marca que va a tener, pero no va a implicar más cosas dentro del mismo documento. Entonces, ¿se puede poner eso, Mario? ¿Acordado y celebrado en Tocopilla y Santiago o algo así? Si es que tú quieres que vaya, o sea, si es que necesariamente tiene que decir, porque una parte el informe legal que tú haces, pero por otro lado es también la voluntad política que tiene y nosotros lo estamos haciendo también como sugerencia, porque lo vamos a sugerir así y puede que nos digan no puede ir y bueno, ya está ahí, queda nuestro camino, pero nosotros, yo entiendo que lo estamos haciendo como sugerencia para el Pleno, ¿no? Mario, tiene la palabra. Gracias. La verdad es que concurren las consultas tanto del señor Celis como de la señora Loncón. Y concurren porque ambas importan una modificación al texto ya aprobado. Y para eso se requeriría unanimidad, porque el texto está despachado y no se puede abrir debate respecto al texto despachado, salvo que haya unanimidad en esta sesión. Y tengo mis dudas respecto a esa unanimidad frente a la ausencia del convencional señor Neumann, por cuanto él no ha sido, ni ninguno de ustedes, convocado a esta sesión para tomar un acuerdo respecto a una modificación al texto ya aprobado. Yo quiero presentar mis disculpas por estar siendo más bien un obstáculo a los acuerdos de esta comisión, pero creo que es mi función señalar las eventuales consecuencias de los acuerdos que se puedan adoptar en esta sesión. No sé si con eso respondo tanto a la pregunta del señor Celis como a la pregunta de la señora Loncón. Gracias, Mario. Yo creo que, Cristina Dorador tiene la palabra. Sí, hola, muy buenas tardes. Sí, yo solamente quería mencionar que en Tocopilla nosotros dijimos que, dependiente del texto, iba a decir Tocopilla la fecha. Y yo creo que eso hay que mantenerlo porque es una postura política. Por supuesto, las actas van a decir específicamente dónde se escribió qué cosa, pero para la gente de Tocopilla fue una muy buena noticia. De hecho, salió en el diario, la gente estuvo muy contenta, y es una forma también, quizás Tocopilla representa el abandono de tantos lugares en el país, que ahora lo interpretamos directamente al mencionar Tocopilla. Y yo no creo que eso tenga que ser una modificación en el texto ya aprobado, porque es una firma que ya habíamos consensuado en alguna forma y ahora simplemente, por lo que yo entendí, se iba a ratificar. Así que yo creo que, bueno, en mi caso mantengo, por supuesto, mi postura de que el texto que sea tenga que ser firmado en Tocopilla. Gracias. María José Orsún. Yo la verdad es que de acuerdo con que diga Tocopilla, pero entiendo lo que menciona el secretario en este caso.
y es que nosotros tenemos que enviar el que diga Tocopilla en el pleno, o sea, tenemos que enviarle el texto completo, me imagino, ¿no? O sea, es decir, el texto de preámbulo y además la firma de la ciudad en la que se genera, pese a que sea un acuerdo político y en realidad nosotros y nosotras queremos que diga Tocopilla, yo creo que no es gran problema, está bien. El punto es que si eso significa llevar nuevamente, o sea, como buscar la unanimidad para poder ponerlo, es sin duda, a mi modo de ver, un problema que se nos generaría. Porque efectivamente no está Neumann, no había citación para eso. Creo que las cosas debemos hacerlas bien, más allá de que yo esté de acuerdo con que diga Tocopilla 2022 o lo que sea. No sé si, yo creo que aquí podríamos tener alguna forma de poder proceder con respecto a esto, porque creo que se genera un inconveniente en términos reglamentarios, en términos de lo que nosotros teníamos que enviar. Gracias, María José. Lisset Vergara y luego Ruth Hurtado. Sí, bueno, principalmente una petición a la coordinación. Quizás sería bueno tomar unos minutos de receso, que ustedes puedan también ordenar parte de la información, ver lo que comenta nuestro secretario, nosotros también conversar, pero creo que sería bueno, quizá para no seguir enfrascándonos, sino detener un momento, pensar y quizá posteriormente, si es que ustedes consideran correcto, pasar a la votación, como es lo que entiendo que deberíamos hacer a continuación. Muchas gracias. Gracias, Lisset. Vamos a esperar. Mario, vamos a suspender en 5 minutos, pero primero vamos a escuchar a Ruth Hurtado. No, yo solamente quería señalar que entendiendo que hubo un compromiso de ciertos convencionales con el tema, creo que es importante también ver las implicancias y tomar las consideraciones que nos está haciendo el secretario. Llevan años trabajando en estos temas y creo que tienen mucho más expertise que nosotros, pero entiendo que hubieron compromisos, pero no fue compromiso de todos también, porque no se votó. Entonces eso es importante que se entienda que hubo ofrecimiento y compromiso de algunos, pero esto no se votó y hoy día podría haber sido la instancia de haber votado todos aquella decisión. Bueno, yo quería decir, como coordinación, hemos llevado a este punto porque queremos hacer lo que oficial y formalmente se puede hacer. No queremos saltarnos ningún procedimiento. La votación que íbamos a someter ahora tiene un texto que yo quisiera pedírselo antes de entrar al receso a Mario, para que él, de acuerdo a su opinión técnica, deberíamos nosotros votar en esta oportunidad. Mario. Gracias, señor coordinador. Al término del texto, que no lo tengo a la vista, a ver si, aquí está. Baja un poco, sube en realidad. Después de las palabras, de esta manera, en ejercicio del poder constituyente, adoptamos la siguiente Constitución Política de la República de Chile, diría, 2 líneas más abajo, acordado en sesiones celebradas en las ciudades de Tocopilla y Santiago. Eso es la propuesta de la Secretaría y es lo que puedo comentar antes de que se produzca la votación. Muy bien. Entonces, con ese texto, entramos 5 minutos en receso para poder conversar entre nosotros y tomaríamos una decisión a la vuelta. 5 minutos son las 16:25 a las 16:30. Gracias. Coordinador. Coordinador. Dígame, Raúl. Sí, está bien, acordado en sesiones en Tocopilla y en Santiago. Pongámosle mayo 2022. Un poquito más. Si no queda demasiado en el aire. No sé qué dice Mario respecto a eso. Don Raúl, sí, se ponen todas las sesiones
se ponen todas las asistencias y se ponen todos los lugares donde se celebraron. Va lo que usted señala. Ya, ok. Sí. Mario, la última consultita, ¿esto es por unanimidad o vamos a votar por mayoría simple? Por mayoría. Ya. ¿Estamos? Bueno, reiniciamos la sesión de hoy para definir el último tema que teníamos contemplado para hoy. Es la situación en relación a indicar que este preámbulo nace o se desarrolla en la ciudad de Tocopilla. Y al respecto hemos tenido un debate en el cual nos encontramos con una situación formal a la cual el señor secretario nos va a indicar o nos va a aclarar cuál sería oficialmente el texto que acompañará a este preámbulo una vez aprobado por el Pleno, para definir si ese texto responde al compromiso que nosotros hemos adquirido en la ciudad de Tocopilla. Para eso dejo al señor secretario. Gracias, señor coordinador. Ha sucedido un accidente de carácter informático y mi computadora está en negro. Alguien me lo apagó. No quiero indicar... el texto del preámbulo... Sus iniciales son EL. No. El texto del preámbulo es el que se sancionó hace el 26 de mayo con las correcciones introducidas por la experta señora Claudia Poblete y que han sido sancionadas favorablemente el día de hoy por 12 votos a favor, ninguno en contra, 2 abstenciones. Jorge Baradit, ayúdame. ¿Qué va primero? Precedido de la palabra preámbulo. Eso es todo el texto del preámbulo. Preámbulo, el texto aprobado el 26 de mayo con las correcciones aprobadas el día de hoy. Distinto es que en el informe que elaborará este secretario se señala, y como decía la señora Carolina Videla también hace unos minutos atrás, el desarrollo de cada una de las sesiones de esta comisión y de los términos en que ésta se fue desarrollando, está también el desarrollo de las de Tocopilla. Por lo tanto, después de mi firma, dice, acordado y celebrado en sesiones celebradas en Tocopilla y Santiago, de fecha, etcétera, 11 sesiones de mes de mayo de 2022, con la asistencia de los convencionales, señoras y señores Abarca, Baradit, Bacián, etcétera, etcétera.
Eso es lo que corresponde de conformidad, si no mal recuerdo, al artículo 93 del reglamento. Si no mal recuerdo. Gracias, señor secretario. Dado esa formalidad, entonces corresponde preguntarnos si es necesario votar, ya que va a estar registrado y establecido de esa manera Tocopilla como una de las ciudades en las cuales se desarrolló y se inició y desarrolló gran parte de este preámbulo. Así que dejo la palabra si alguien tiene una opinión distinta. La coordinación opina al respecto que, dado esa formalidad, no deberíamos votar, ya que se establece claramente que Tocopilla es una de las ciudades en las cuales se realizó y se desarrolló el preámbulo que nosotros vamos a entregar al Pleno. ¿Hay opiniones al respecto? ¿Se da la palabra por segunda vez? ¿No hay palabras al respecto? No hay palabras al respecto. Entonces, entendiéndose que nadie tiene una opinión distinta a la propuesta de coordinación, Cristina Obrador tiene la palabra. Sí, bueno, yo quiero decir que lo que se está haciendo es una formalidad que iba a quedar en el informe sí o sí. O sea, se iba a decir dónde se efectuó la sesión. O sea, no es ningún cambio respecto a la formalidad, sino que lo que se dijo en Tocopilla y lo que era ideal que también se apoyara ahora es que al final del preámbulo dijese Tocopilla, mayo 2022. Y bueno, eso es lo que deberíamos nosotros quizá votar y ver la forma de poder incluirlo, porque lo otro no, en realidad no va a estar igual, lo votemos o no. Gracias. Para hacer un poco honor frente a la palabra que se dijo en las sesiones allá en Tocopilla, yo creo que es importante que le demos una vuelta. Gracias. Gracias, Cristina. Entendemos que todos estamos de acuerdo. Lo que pasa es que incorporar una nueva línea al texto significa haber aceptado en votación una enmienda que diga Tocopilla exclusivamente. Y ahí entramos en otra situación que es bien compleja. Decir que solo se hizo en Tocopilla no va a estar respaldado por los documentos oficiales. Y esa es la principal contradicción. No hay ninguna contradicción en el sentido de que en esta comisión, nosotros todos estamos de acuerdo que se haga mención a Tocopilla. El único problema que tenemos al respecto es que se diga que es exclusivamente en Tocopilla, situación que no puede ser formalmente demostrada a través de la documentación que va a quedar pública para todos. Así que esa es la situación en concreto. Si no hay más palabras al respecto, yo quisiera dar la palabra a Adriana para que dé por finalizada esta sesión si no hay más palabras al respecto. Al no haber más palabras, convencional Jorge Baradit tiene la palabra. Me disculpan, otro tema y la pregunta es si lo vamos a tocar o no. Es con respecto al quórum y a la votación por párrafos, indicaciones, que si tenemos alguna determinación en ese sentido. Gracias. Convencional secretario. Sí, permítame hacer arqueología en mi teléfono porque se está discutiendo en este momento en la mesa. Pero hay varios puntos y eso es lo que quiero comentarle. Y discúlpeme un solo minuto en que encuentre el archivo. Acá está. Me permite la coordinación leer. En la tabla de la mesa de hoy día van a resolver varias cosas. El tiempo de presentación de la coordinación, el tiempo de debate en el Pleno que se le dará el preámbulo,
la duración de las intervenciones de cada uno y cada una de ustedes, la votación, que es lo que hacía referencia el señor Paradis, que sea en una sola votación o que se permita la división de la votación, acordar si va a haber una votación general y otra en particular o solo una, acordar si se permite la división por párrafos, acordar si se va a permitir la renovación de indicaciones rechazadas, todo en consecuencia a que el texto del preámbulo no es norma y se producen estas interrogantes. Y, por último, la gran pregunta es ¿qué sucede si se rechaza en el Pleno? Y todo eso está siendo materia de conversación en este momento por la mesa. Yo creo que en una hora a más tardar, porque este es el punto 3 de la tabla, deberíamos estar en conocimiento y yo me pondré en contacto con la coordinación para ponerlos al día y a través de ello en conocimiento de ustedes. Eso es lo que puedo decir sin aventurar juicios. Muchas gracias, secretario. Creo que hemos quedado claros con todo, así que por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias a todas y todos.